¿Por qué Guatemala es un país tan pobre, pero cómo es capaz de convertirse en un país muy próspero en los próximos años? Guatemala es quizás el país más reconocido de Centroamérica, y dentro de algunas de las razones por las cuales se reconoce es por ser el más poblado de esta región, pero también por ser uno de los más pobres del continente. Y es que, además de la gran cantidad de atractivos, hermosos paisajes y gastronomía única, Guatemala se enfrenta a un problema interno muy serio: la pobreza. Y se trata de un tema muy curioso y complejo, pues muchas personas no logran entender cómo es posible que Guatemala sea un país tan pobre siendo la economía más grande de toda Centroamérica. Y esto es verdad. Cada año la economía guatemalteca mueve cerca de 105.000 millones de dólares, sumando todos sus sectores productivos, lo que puede llegar a ser hasta 3 veces mayor a la de sus vecinos Honduras y El Salvador, incluso superando la de Costa Rica o Panamá. Pero a diferencia de estos dos últimos, el principal problema de Guatemala radica en la mala distribución de la riqueza, algo que no parece algo nuevo, pero que significa que el desarrollo solo llega a una pequeña parte de la población, y la mayoría de sus habitantes tienen un ingreso promedio muy por debajo incluso a la mayor parte de habitantes dentro de los demás países latinoamericanos, y muchos apenas llegan a cubrir sus necesidades básicas. Al medir el Producto Interno Bruto en proporción a la cantidad de habitantes que tiene Guatemala, nos da un total de apenas $5.350 por persona, lo que está muy por debajo del promedio regional, esto considerando las últimas proyecciones de población que apuntan a cerca de 17.350.000 habitantes. Para que te des una idea, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tan solo el 1% de la población guatemalteca controla casi el 65% de toda la riqueza del país, y esto lo podemos comprobar con índices que miden la calidad de vida de los habitantes, como es el caso del Índice de Desarrollo Humano. Este indicador, creado por la ONU, recopila la información de los países en base a la esperanza de vida de sus habitantes, el nivel educativo y el ingreso por habitante, lo que nos permite analizar de una forma más precisa la salud y el bienestar de una sociedad. Aquí, Guatemala consigue una puntuación de 0,627 puntos, lo que está en la categoría de medio, pero que llega a ser incluso menor a la de países como Irak, el Líbano o Indonesia. Según los datos más recientes, la población en Guatemala abarca cerca del 55% de la población. Estos son casi 10 millones de guatemaltecos, o en otras palabras, de cada 10 habitantes de este país, más de 5 están bajo el umbral de la pobreza. En comparación, este porcentaje es mucho mayor que el de su vecino El Salvador, donde la cifra ronda tan solo el 18%. Y es normal preguntarse con esto: ¿qué factores han propiciado la proliferación de la pobreza en Guatemala? Estoy seguro que lo primero que se nos viene a la mente es la corrupción. Y es cierto, hoy en día, según el ranking de Transparencia Internacional, Guatemala figura entre los 5 países más corruptos de Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras, y es el puesto número 30 a nivel mundial. Pero para entenderlo realmente es importante adentrarnos para conocer los principales problemas estructurales que provocan todo esto. Y entre los principales factores tenemos el acceso limitado a una educación de calidad, la que es una herramienta vital para la movilidad social y el desarrollo económico de una nación, y que, si bien es un problema generalizado, afecta principalmente a las personas que viven en zonas rurales. Además, no podemos evitar mencionar el gran problema de la delincuencia y la inseguridad, problema que también se comparte con la mayor parte de países de Latinoamérica. Se estima que en Guatemala existen hasta 10 veces más agentes de seguridad privada que de Policía Nacional. Pero a pesar de todos estos problemas que han sido producidos de cierta forma por una mala gestión de los fondos públicos por malos gobiernos, existe otro fenómeno que en un inicio podríamos pensar que es algo bueno, pero que a fondo puede producir otro tipo de problemas en las finanzas y en la calidad de vida de los guatemaltecos, y es el gran sector agrícola. Quizás esto no tenga mucho sentido para ti, pero la realidad es que el enorme crecimiento de este rubro ha producido una dependencia de la economía nacional en agricultura y el agro, y aunque si bien esto ha producido millones de empleos y ha permitido sostener la economía a lo largo de las décadas, llevando comida a la mesa de miles de familias cada día, no podemos ignorar que se trata de un sector muy riesgoso, que es muy susceptible a cambios externos, y dado a que viene acompañado de una débil transformación industrial y tecnológica, pone a todo el país en una situación de riesgo frente al cambio climático y a fenómenos como los huracanes o, en contraparte, las sequías. Para evitar esta dependencia es necesario tener que empezar a invertir
invertir en otras áreas productivas y a la vez apoyar al pequeño productor agrícola para que se anime a dar ese paso hacia la industrialización, para que así se pueda seguir compitiendo en un mercado globalista que cada día da pasos más grandes hacia la industrialización con la ayuda de la tecnología. Pero viendo todo esto, ¿por qué aún así digo que Guatemala tiene la capacidad de convertirse en una potencia económica regional? En primer lugar, destaca mucho su geografía. Guatemala es un país con una enorme cantidad de recursos naturales, con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, pero también con un acceso directo a la gran economía emergente de México y una cercanía privilegiada hacia la principal potencia económica mundial, Estados Unidos. Esto facilita mucho el traslado de los productos guatemaltecos y precisamente es lo que ha motivado a cientos de empresas a sentarse en este país. Tan solo durante el último año ingresaron a Guatemala más de 1.400 millones de dólares en inversión extranjera directa y es un enorme productor de frutas y hortalizas a nivel regional. Pero hay otro factor que sobrepasa a cualquier otro y es su población. Guatemala hoy en día no solo es uno de los países más poblados de Latinoamérica, sino que también es uno de los que tiene mayores tasas de natalidad y crecimiento poblacional en la región. Esto en un mundo donde las parejas apuntan a tener cada vez menos cantidad de hijos, pero lo que muchos podrían ver como algo negativo puede ser el factor determinante para el futuro de este país, pues sin lugar a dudas, mientras más población exista, mejores son sus perspectivas de crecimiento, ya que son precisamente las personas quienes mueven la economía, y en esto, Guatemala podría estar encaminada a seguir los pasos de la India o Indonesia, quienes si bien al día de hoy se pueden considerar como países pobres, todos los grandes analistas concuerdan en que estas podrían llegar a ser grandes potencias. Se proyecta que para el 2050, Guatemala se estaría acercando a los 30 millones de habitantes, superando las poblaciones de Honduras, Nicaragua y El Salvador juntas. Y en este caso, la construcción de un hipotético metro del cual hablamos en otro video sería casi indispensable para lograr sostener la masiva cantidad de personas que se conducen diariamente en el transporte público en las principales ciudades. Para ese entonces, Chile albergaría cerca de 4 millones de habitantes, Cobán unos 3 millones y Ciudad de Guatemala seguiría siendo la principal ciudad, albergando cerca de 10 millones de habitantes, lo que la convertiría en una de las ciudades más pobladas de toda América. Sin embargo, el que se hagan estas proyecciones no quiere decir que se cumplan a cabalidad, pues Guatemala tiene aún mucho trabajo por realizar y mucho de este trabajo no solo dependerá del gobierno en turno, sino también de nosotros como sociedad. Hay que reconocer que al día de hoy el crecimiento económico del país ha sido sostenido en torno al 3 y el 4% anual, lo que es mayor al de sus vecinos más próximos, pero debemos tomar en cuenta que la población de Guatemala crece a un ritmo mucho mayor al de estos países, por lo tanto, su crecimiento debe ser más ágil año tras año y priorizar extenderse hacia otros sectores más allá de la agricultura para reducir la vulnerabilidad a choques externos, promover el espíritu empresarial entre los guatemaltecos y apoyar a los pequeños emprendedores, lo cual es trabajo de todos. El problema de la pobreza en Guatemala es un problema complejo, con consecuencias de gran alcance. Si se abordan las causas profundas y se implementan soluciones integrales, el país puede romper el ciclo de la pobreza y crear una sociedad más equitativa y próspera, y así construir una mejora en la calidad de vida de millones de guatemaltecos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que Guatemala tiene el potencial para convertirse en una nación poderosa? ¿O consideras que está destinada a ser un país de segunda debido a la corrupción interminable y a la influencia de otros países más poderosos que ven a Centroamérica como una región de la cual se puede sacar muchos beneficios geopolíticos y mano de obra barata? Por otro lado, ¿crees que la economía guatemalteca debería seguir su camino como una gran productora de bienes de consumo para otros países o debería enfocarse más hacia el sector de los servicios y el turismo? Estaré leyéndote en los comentarios. Si quieres saber cuáles son las peores infraestructuras viales de Centroamérica en la actualidad, te dejaré este video que responderá a esta pregunta. Gracias por ver y hasta la próxima.